los incendios siempre se pueden presentar durante la realización de una cirugía. Este tema me pareció muy interesante porque a mí durante mi trayecto como enfermera quirúrgica, y todavía sigo laborando, he presenciado y he vivido, o sea, he presenciado uno y he vivido en mi propia persona otro. Entonces no sé, de las que están ahorita en el público, si ustedes hayan tenido esa experiencia de presenciar un incendio. Dice, este es un error en el procedimiento empleado o cualquier otra circunstancia que puede desencadenar en forma rápida una catástrofe. La reacción del personal o incluso el uso inadecuado de los elementos de extinción pueden agravar los efectos en el paciente, los daños a los trabajadores, así como los daños materiales. A continuación, pues vamos a presentar a la licenciada Brenda. Bueno, la licenciada Brenda Barrera Bastida, ella es licenciada en Enfermería Militar en la Escuela Militar de Enfermeras. Tiene especialidad de Enfermería Quirúrgica en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Es máster de la maestría en Dirección y Gestión de Servicios de Salud en la Universidad UTEL. Y ella trabaja actualmente como jefa de enfermeras de quirófano en el Hospital Militar Regional de Especialidades aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, adelante Brenda, ¿puedes compartir pantalla? Bienvenidos a todos, gracias por estar acompañándonos aquí en estas jornadas de enfermería quirúrgica de este año. Listo. El tema que vamos a presentar a continuación es sobre fuego quirúrgico. Como ya se hizo mención, es un evento adverso totalmente prevenible. Vamos a hablar un poco del concepto, lo que es el triángulo de fuego, sobre todo cómo prevenir este tipo de incidentes en el área quirúrgica, que es a lo que nos vamos a enfocar sobre todo. Bueno, como introducción me gustaría mencionar que es un tema que no se le da la prioridad necesaria. Es por eso que siguen ocurriendo este tipo de incidentes todavía, porque a veces son cosas tan sencillas que las pasamos de largo. Entonces, pues desafortunadamente las estadísticas existen y pues los incidentes se están presentando. También hay desinformación sobre el tema. Y la prevención es un trabajo en conjunto. Este concepto nos lo da la FDA, que nos dice que el anestesiólogo es el principal ente aquí responsable y quien debe dirigir el actuar del equipo quirúrgico cuando se dé un incidente de este tipo. Pero cada miembro del equipo quirúrgico pues va a tener sus responsabilidades en el actuar, en la prevención sobre todo, y en caso de que se dé el incidente, en cómo llevar a cabo cada una de sus actividades para evitar lesiones graves al paciente y al equipo quirúrgico. Existe una guía práctica para prevenir y manejar el fuego en quirófano, dada por la Sociedad Americana de Anestesiología a partir del 2008, las cuales han tenido a partir de esa fecha revisiones continuas y en la que nos basaremos para dar las recomendaciones de nuestro actuar en caso de que se dé este tipo de incidentes. Los objetivos de este tema pues es identificar los componentes del triángulo de fuego dentro del área quirúrgica. Vamos a describir las medidas de prevención de incendios en el quirófano, explicar sobre todo las medidas que debemos tomar si se desata un incendio. Como les digo, cada miembro del equipo quirúrgico va a tener unas actividades específicas que debemos ser muy puntuales en llevarlas a cabo dependiendo de qué actividades estemos desarrollando en ese momento, ya sea que seamos instrumentistas, seamos circulantes. El cirujano va a tener un papel muy especial y sobre todo el anestesiólogo.
vamos a analizar las consideraciones para un plan de prevención de incendios que como todo evento adverso, pues lo mejor es estar prevenidos y listos para actuar oportunamente en caso de que se dé el incidente. El fuego en quirófano como concepto es el fuego que ocurre dentro o cerca de un paciente cuando éste está bajo la responsabilidad del anestesiólogo, o sea que está bajo los efectos de la anestesia. Es un evento adverso poco frecuente, pero las estadísticas existen. En Estados Unidos se da 1 de cada 500,000 casos, pero aunado a esto se están contabilizando 100 accidentes de este tipo al año. 62% de estos son en procedimientos en los que está involucrados la vía aérea. El 24% de estos 100 accidentes al año no provocó daño al paciente, pero el 76% sí. Y aparte están los incidentes, pues las lesiones que se provocan al equipo quirúrgico. Es un evento inesperado para el cual debemos estar preparados, por eso vamos a ver más adelante qué actividades debemos llevar a cabo para que todos los quirófanos estemos en las condiciones para actuar en caso de que llegara a presentarse. Va a traer este incidente pues graves consecuencias. Puede ser desde quemaduras leves hasta graves en el paciente, desfiguración en el paciente, también lesiones por inhalación para los miembros del equipo quirúrgico y del paciente, y hasta la muerte de cualquier persona que esté dentro de la sala quirúrgica, dependiendo la gravedad del incendio. Una cirugía de alto riesgo de fuego quirúrgico es en la que se utiliza una unidad electroquirúrgica o cualquier otra fuente de ignición a menos de 10 centímetros de una fuente de administración de oxígeno. Entonces, aquí está un listado de cirugías que son consideradas de alto riesgo para este tipo de incidentes, que podrían parecernos de las cirugías más sencillas, que incluso a veces dejamos como equipo quirúrgico al personal con menos experiencia, cuando aquí están en una lista en la que son cirugías de alto riesgo, como las cirugías de amígdalas, de laringe, las traqueostomías, las cirugías oftalmológicas, que a pesar de que hay algunas que son muy cortas, son de alto riesgo. Toda la resección de lesiones cutáneas en cara, en cabeza y en cuello. Los porcentajes nos dicen que los lugares más comunes en que se han provocado este tipo de incendios, el 45% pues es en la parte superior del cuerpo, cabeza, cara, cuello y pecho. El 21% en la vía aérea, el 26% en algunas otras zonas del cuerpo, que ya son en regiones como la parte superior de las piernas o en el abdomen, y el 8% dentro de la cavidad del paciente. El triángulo de fuego nos dice que debe existir forzosamente 3 componentes para que se dé un incendio. El primero, pues, son las fuentes de combustible, después la fuente de ignición y los oxidantes. Y pues en el quirófano tenemos de sobra. Contamos con todo lo necesario para que este accidente pueda darse. Por eso es que estamos tocando este tema en esta ocasión y que vamos a ver cómo vamos a prevenirlo. Dentro de las fuentes de combustible en el quirófano, pues está las partes del paciente como el vello, las emisiones intestinales y perianales, las soluciones con las que hacemos asepsia y antisepsia quirúrgica, como son alcoholes y todas las soluciones en base a alcohol,
productos en base de petróleo, componentes de la anestesia, la vestimenta y la ropa quirúrgica, soluciones preoperatorias, aerosoles, y pues como ya sabemos, ya actualmente no se utiliza ropa de tela, casi toda es ropa desechable, que pues aún tiene un riesgo más de provocar este tipo de incidentes. Las fuentes de ignición dentro del quirófano pues son los cables eléctricos en mal estado, los sistemas de iluminación de fibra óptica, las unidades electroquirúrgicas que se consideran la primer fuente por la que se provocan este tipo de incendios en el quirófano, chispas incandescentes, descarga estática, desfibriladores, endoscopios, láser, taladros y todo lo que tenga algún contacto con la energía eléctrica. Los oxidantes, pues, es el primer componente que tenemos dentro de quirófano, que es indispensable, que no se puede sustituir por algún otro, que es el oxígeno y en uno que otro caso que se llega a utilizar el óxido de nitrógeno. Entonces, las condiciones existen y por tanto, pues vamos a prepararnos para prevenir este tipo de incidentes. Cada uno de estos componentes son manejados por un miembro específico del equipo quirúrgico. Por ejemplo, el cirujano es quien maneja la fuente de ignición, que es el que va a estar manejando los taladros en cirugías ortopédicas, el electrocauterio. El anestesiólogo es el encargado de los oxidantes, que pues es el que va a hacer la administración de oxígeno al paciente. Y enfermería es quienes manejamos toda la tecnología quirúrgica y todas las fuentes, los equipos eléctricos. Los principios que se toman en cuenta para que ocurra un incidente de este tipo en el quirófano, nos dice que los ambientes enriquecidos en oxígeno, donde existe una concentración mayor al 21%, pues van a favorecer la combustión y la producción de fuego. Esto es porque pues el oxígeno va a ser más pesado en el aire y pues va a predominar. Todo el oxígeno administrado por circuito abierto se tiende a acumular bajo los campos quirúrgicos, en los pliegues y en bolsillos que se forman en el campo quirúrgico. Por eso es muy importante aquí el vestido del paciente para que no haya modo de que el oxígeno quede bajo estas cavidades. Al utilizar soluciones antisépticas a base de alcohol, tener la precaución de esperar el tiempo suficiente. La literatura nos dice que debemos esperar al menos 3 minutos. Cada antiséptico que utilizamos trae sus propias indicaciones de fabricante y todos, sin excepción, nos van a mencionar cuánto es lo que tenemos que esperar antes de iniciar la cirugía. Entonces, siempre que se hace asepsia y antisepsia del área quirúrgica, vamos a esperar a que seque este antiséptico antes de vestir con campos estériles al paciente. Dentro de las medidas de prevención de incendio en quirófano, estas se dividen, las medidas de prevención depende de la fuente de ignición, de combustible o de los oxidantes. Al usar la fuente de ignición vamos a tener mucho cuidado, vamos a inspeccionar todos los equipos médicos antes de utilizarlos. Todos, aquí por ejemplo está la imagen del equipo de electrocirugía, que vamos a la enfermera circulante le toca inspeccionar el equipo médico como tal. Y a la enfermera instrumentista, aún así, sea un equipo nuevo que están sacando de su empaque, se debe inspeccionar que esté completamente aislado, porque esta es la fuente principal por la que se pueden provocar este tipo de incendios. Colocar los equipos de electrocirugía en mesillas movibles a prueba de volcaduras.
Entonces, la mayoría de equipos pues ya vienen preparados de esta manera, en su carrito con rueditas para que sea más fácil su traslado o retirarlo del campo quirúrgico cuando sea necesario. Practicar las medidas de seguridad para cables eléctricos. Esto se refiere a tener un quirófano seguro antes de iniciar el procedimiento. Entonces, por eso nos dice que es responsabilidad de todo el conjunto quirúrgico, porque incluso el área de mantenimiento debe estar involucrado para tener todos los contactos eléctricos al 100%, que no quepa duda que si conectamos algún equipo eléctrico vaya a sufrir alguna falla, algún corto y provocar un accidente. Vamos a aprender el método correcto de encender y apagar un instrumento para evitar la generación de chispas. Antes de activar una fuente de ignición, confirme cuáles son las potencias del aparato. Esto es muy común, sobre todo en cirugías laparoscópicas, todo eso, que todos los aparatos son eléctricos. Entonces, sobre todo cuando entra personal nuevo, estudiantes de medicina, de enfermería, como ayudantes, a veces ellos no conocen los equipos médicos y les permitimos que ellos hagan los procedimientos sin que tengan los conocimientos completos. Entonces, a veces incluso, no sé si les ha tocado ver en las cirugías cómo los médicos internos están practicando a esa hora o conociendo los equipos, a ver de dónde se prende, a ver de dónde se apaga, cuando esto es un riesgo para el paciente y para todos los que estamos en ese momento en el quirófano. Vamos a evitar seleccionar productos que generen carga estática para que no se produzcan chispas. También vamos a usar fuentes de ignición, evitar usar fuentes de ignición en presencia de sustancias inflamables, o como les decía, si ya las utilizamos, pues vamos a dejar que estas sequen por completo antes de utilizar, por ejemplo, la electrocirugía. Vamos a evitar colocar líquidos encima o a un lado de los equipos. Estos deben estar completamente libres, por eso tenemos áreas definidas dentro del quirófano en donde van todos los líquidos, nada cerca de los equipos electroquirúrgicos. Vamos a alejar del campo operatorio las fuentes de ignición contaminadas o desconectadas del tomacorriente para evitar una activación accidental. Y sobre todo lo que no estemos ocupando en ese momento. Solo vamos a tener conectados los equipos quirúrgicos necesarios para la cirugía. Los pedales deben estar colocados de modo que nadie pueda activarlos accidentalmente. Regularmente, pues, quien tiene el pedal de estos equipos, pues va a ser el cirujano. Y él es el único responsable del manejo de este equipo durante todo el procedimiento quirúrgico, a menos que él ceda esa actividad a su ayudante. Vamos a evitar poner cualquier fuente de ignición de alta energía sobre el campo quirúrgico, puesto que puede sobrecalentarse. Y esto es algo muy común, que eso sí lo he visto infinidad de veces, cuando, por ejemplo, la lámpara de laparoscopía terminan de utilizarla o por algún momento la sacan de la cavidad del paciente y la dejan sobre el campo quirúrgico. Cuando nuestro paciente está cubierto con ropa desechable o incluso la tela se puede quemar. Entonces, si el ayudante, si los médicos internos que están presentes en la cirugía, si la instrumentista no se percatan en ese momento, pueden llegar a crear desde ahí una quemadura en la piel del paciente o en algún miembro del equipo quirúrgico. Vamos a activar la fuente de luz solo después de haberla conectado. Entonces, es lo mismo, son acciones que las leemos y parecieran muy simples, básicas,
pero que cuando estamos en el procedimiento quirúrgico muchas veces se nos olvida. Entonces, esta es su importancia y por eso es que, aunque sean simples, tenemos que mencionarlas. Vamos a utilizar esponjas o toallas estériles húmedas cuando se usen equipos de alta velocidad. Esto sobre todo se ve en cirugías ortopédicas, de neurocirugía, cuando ocupamos este tipo de equipos y vamos a tener que estar irrigando con solución fisiológica y todas las gasas y las compresas que utilicemos deben estar húmedas. Debemos asegurarnos que todos los instrumentos, como lápices, lámparas, se apaguen inmediatamente cuando o si se van a ocupar posteriormente, se deben de poner en espera. Lo que les decía de la luz, que la sacan y la dejan sobre el campo quirúrgico cuando pudieron ponerla en stand-by. Cuando no se estén ocupando las fuentes de ignición, se deben colocar en sus estuches de seguridad, lo que va a funcionar como un aislante. Vamos a aplicar el electrodo o la placa de tierra, que este es uno de los pasos más importantes, más simples, más importantes, que tiene reglas muy específicas en el área en la que se deben colocar, no colocarse en áreas donde puedan humedecerse durante el procedimiento quirúrgico, colocarse en áreas donde haya más músculo, lejos de extremidades óseas. Entonces, este es uno de los puntos más importantes que nos van a ayudar a evitar una quemadura en el paciente. Vamos a emplear la potencia más baja posible durante la electrocirugía y en activaciones cortas. Y también, como ya lo mencionamos, antes de poner en marcha el equipo, debemos decirle al cirujano en qué frecuencia está el equipo antes de que empiece a utilizarlo. Las medidas de prevención de incendios al usar fuentes de combustión, pues vamos a seleccionar los campos quirúrgicos clasificados como clase 1 o que tengan una clasificación alta. Vamos a levantar una barricada alrededor del sitio quirúrgico con materiales húmedos o mojados. Evitar usar bolsas para cubrir a los pacientes. Cubrir a los pacientes con campos cuando todos los líquidos de preparación que sean inflamables ya estén secos o evaporados completamente. Usar ungüentos a base de agua y no a base de petróleo. Cuando vamos a utilizar alguna fuente de ignición en el recto o cerca, debemos tener preparado una esponja o una compresa, una gasa mojada. Esto para evitar que los gases del paciente puedan provocar algún incendio. Vamos a evitar enjuagar los guantes de todos los miembros del equipo quirúrgico con alcohol para quitarles el talco, que esta es una práctica, era común, la verdad yo ya no he visto que lo hagan, pero sí cuando inicié mi especialidad, sí los cirujanos lo hacían muy comúnmente. Vamos a quitar del área inmediata de la cirugía todas las envolturas, las toallas usadas, esponjas saturadas, que esto es responsabilidad pues de la instrumentista. Vamos a eliminar la grasa líquida con frecuencia, que esto lo va a hacer el ayudante del cirujano, ya sea por succión o por cualquier otro método, para que no exista la posibilidad de un incendio súbito. Evitar colocar toallas de tela sobre los focos para bloquear parte de las de luz. Que pues cuando no esté ocupado, ya dijimos que debe estar en stand-by, y si ya no se va a ocupar más, se debe de apagar por completo. Las medidas de prevención al usar los agentes oxidantes, estas medidas sobre todo las va a llevar a cabo el anestesiólogo.
Va a evitar, siempre que sea posible, el uso de enriquecimiento de oxígeno para la ventilación del paciente. Entonces, pues solo el oxígeno que sea necesario y con el dispositivo adecuado. Cerciorarse de que no haya fugas en todos los circuitos que suplen el oxígeno. Todo esto debe ser, pues, previo a que ingrese el paciente a la sala quirúrgica y durante todo el procedimiento quirúrgico. Campos de tal modo que se evite atrapar los gases de anestesia debajo de estos. En casos en los cuales la sedación del paciente sea local o intravenosa y se use oxígeno suplementario, este se debe interrumpir por lo menos 60 segundos antes de activar la fuente de ignición. Si el paciente amerita administrar concentraciones mayores de oxígeno, se debe considerar utilizar un circuito cerrado, ya sea un tubo endotraqueal o una mascarilla laríngea. Si se requiere respiración mecánica enriquecida de oxígeno, se deben utilizar tubos endotraqueales resistentes al láser. Y bajo los campos quirúrgicos, usar extractores de oxígeno en caso de que cuentes con ellos en su quirófano. Bueno, estas fueron medidas de prevención. Todo lo que podemos hacer para evitar accidentes de este tipo. Ahora vamos a ver qué debemos hacer en caso de que nuestras medidas no hayan sido suficientes o no las hayamos llevado a cabo de la manera correcta y se dé un incendio dentro de la sala quirúrgica. Como generalidad para cualquier incendio, nos dice que vamos a hacer primero rescatar a la persona presa del fuego, ya sea el paciente o no puede ser directo el paciente siempre, también puede ser un miembro del equipo quirúrgico, dependiendo de dónde se haya generado. Se va a activar la alarma o el código del hospital para fuego. Se va a confinar y a contener el área o los instrumentos que en ese momento estén quemándose. Y posteriormente se van a extinguir las llamas y valorar si es necesario evacuar el quirófano. La Sociedad Americana de Anestesiología nos da unas recomendaciones que tienen como propósito identificar situaciones dentro de quirófano para conducir a la aparición de fuego. Prevenir la aparición de fuego en la sala de operaciones, reducir los resultados adversos por este siniestro e identificar los elementos del protocolo de respuesta de fuego. Dentro de las acciones principales que deben ser inmediatas, se debe tratar de sofocar el fuego cuando este sea un fuego pequeño. Puede ser con los propios guantes de látex o con campos húmedos. En fuego mayor no se recomienda tratar de apagarlo. Lo primero que se debe de hacer es desconectar las líneas de anestesia del paciente. Quitar al paciente el objeto o material ardiente y desconectar todos los aparatos eléctricos. Entonces, estos son los 4 primeros pasos que vamos a hacer. Se pueden hacer en ese orden o se pueden hacer alternadamente, dependiendo quién pueda hacerlo en ese momento. Por ejemplo, pues el anestesiólogo se va a dedicar a todo lo que es la desconexión de las líneas de anestesia del paciente, en lo que la circulante va a desconectar los aparatos eléctricos y el cirujano se va a enfocar en tratar de sofocar el fuego que esté en el área quirúrgica. Cuando ya haya fuego presente, este puede darse dentro de la vía aérea o fuera de esta. Las acciones inmediatas que se deben hacer, que están dentro del algoritmo de la ASA para la prevención y manejo del fuego en quirófano, dentro de la vía aérea va a ser retirar el tubo endotraqueal en primer lugar. Después de tener el flujo de todos los gases, retirar todo material inflamable de la cavidad
y verter solución salina dentro de la vía aérea. En caso de que el incendio esté dado fuera de la vía aérea, se debe detener el flujo de todos los gases, retirar los campos y todo material inflamable y extinguir el fuego con solución salina de ser posible. De no ser así, pues tienen que utilizarse lo que se tenga a la mano, por eso deben estar igual los extintores muy cerca. En cuanto al plan de prevención, que pues ya lo mencionamos, la prevención va a ser el paso más importante, porque pues es mucho mejor que no se presenten este tipo de incidentes, ¿no? A que estemos, decimos, bueno, pues estoy listo para atenderlo y sigamos descuidando las recomendaciones que ya dijimos anteriormente. El programa de capacitación se debe incorporar a todo el programa de capacitación del hospital. Debe ser un proceso continuo en el que participen todos los miembros del equipo quirúrgico. Como ya lo mencionamos, el anestesiólogo aquí es el personal más importante y es el que va a dirigir al resto del equipo quirúrgico en cada una de sus funciones. Pero no deja de ser un trabajo en conjunto. Se deben evaluar todos los insumos, equipos médicos que ingresan a la sala quirúrgica. Aquí pues es el momento de detectar qué tanto riesgo tenemos de que el equipo médico o el insumo pueda ser una fuente de incendios. Vamos a contar con equipos contra incendios dentro del área quirúrgica. Se deben tener pues varios tipos de extintores dependiendo de lo que se quiera apagar en ese momento. Se debe tener un plan de evacuación también en el que todas las puertas de acceso deben estar despejadas todo el tiempo, no deben estar bajo llave, deben estar bien identificadas con letreros y sobre todo el personal que ingrese al área quirúrgica debe conocerlas, debe saber cuál es la ruta de evacuación y debe conocer el protocolo que se tenga en el área para este tipo de accidentes. Y por último, pues el análisis de la efectividad. El análisis solo puede realizarse por medio de simulacros. No vamos a esperar a que a que tengamos un accidente de este tipo dentro del área quirúrgica para poner a prueba nuestro protocolo. Entonces, es muy importante que se realicen los simulacros en el que participe todo el personal y que estos se hagan rutinariamente. Y pues eso sería todo. Aquí está un poco de la bibliografía. Y no sé si tengan alguna duda sobre lo que nos toca hacer a cada quien para prevenir este tipo de incidentes. Brendita, pues muy bonita tu exposición, muy interesante el tema. No sé si tú hayas tenido la experiencia con este tipo de eventos, Brendita, No, en lo tu único quirófano. que me ha pasado es en las cirugías, en las endoscopías, que sí, son muy descuidados con las lentes. Sí. Las sacan de la cavidad del paciente y las dejan sobre el campo quirúrgico. Y están calientes, ¿verdad? Pues si nadie se da cuenta en ese momento, sí me ha tocado ver cómo empiezan a quemarse los campos. Afortunadamente nunca ha pasado a mayores, no se han provocado lesiones en el paciente, pero pues no vamos a esperar a que eso suceda, ¿no? Así es, como tú lo mencionabas ahorita, no vamos a esperar a que suceda. Y bien, en aquella ocasión que te comentaba hace rato que me pasó a mí en la persona, todavía le dudaba la persona, el jefe del servicio, decía que a lo mejor el paciente tenía aliento alcohólico y que probablemente el alcohol. No, yo creo que no, o sea, fue el triángulo que tú mencionabas en este tema, ¿verdad? El triángulo que se formó, el manejo del oxígeno, porque ahí era una cirugía ambulatoria, era una cirugía de cara, entonces ahí tiene mucho que ver
el manejo anestésico, ¿verdad? Que no esté a altas concentraciones. ¿Estás de acuerdo, Brenda, con esto? Sí, como decía, a veces parecen cirugías tan sencillas que no le damos la importancia que tienen. O sea, todas esas cirugías oftalmológicas que van a quitar un quistecito en la cara, que dicen, pues es superficial. Pues sí, pero está la presencia del oxígeno y van a utilizar electrocirugía. Entonces, el objetivo de esto es que ampliemos nuestra visión y que veamos Así es. el riesgo en cada una de las cosas que lo tienen y que no minimicemos cada una de sus características. Así es, no por el hecho de ser una cirugía ambulatoria, también cualquier cirugía tiene sus riesgos. Y yo creo que los vamos a ver más adelante en el tema en el último tema que vemos, eventos adversos, y como tú lo mencionabas al principio, que este es un evento adverso, ¿verdad? Y que juega, aquí está en peligro, pues a lo mejor la vida del paciente o de alguien del personal de quirófano, del equipo quirúrgico. Miriam, por ahí tienes alguna pregunta. Para usted, ¿cuál sería la tríada más común que pueda provocar un fuego quirúrgico y en qué área se puede suscitar más? Por ejemplo, como decían en las cirugías oftálmicas, por lo regular pues se ponen puntas nasales porque el paciente no tolera, que son cirugías locales, vaya, y el paciente no tolera el encierro o la falta de oxigenación, de aire, entonces, oxígeno. de aire, de oxígeno. Entonces, para usted, ¿cuál sería la triada y en qué área se puede suscitar más un fuego quirúrgico? Pues definitivamente el oxígeno. El oxígeno es el principal componente, de ahí la electrocirugía. Toda cirugía donde vayan a utilizar algún equipo eléctrico, pues nos va a generar algún riesgo mayor. Y pues el área sería en el área superior, como ya lo vimos, que es cara, laringe, las amigdalectomías. Todo eso pues tiene un riesgo inminente de que surja este incidente. Bien. Bueno, pues si no hay ningún comentario por ahí. Comentan aquí que de igual manera en las laparoscopías la fibra óptica puede, inclusive desconectándola, puede quemar los campos quirúrgicos, debido a que todavía se encuentra caliente la fibra. Sí, Pero la no llega recomendación más. en ese tipo de cirugías es que una vez que ya no se ocupa el equipo, que ya el cirujano nos confirma que no se ocupa, pues la instrumentista con ayuda de la circulante debe retirarlo del campo quirúrgico lo más pronto posible, porque es riesgo para el paciente y es riesgo para los que están manipulando toda esa área, incluso pues para nuestra instrumentista. A veces le dejan el cirujano ahí nada más sobre el campo y si ella no se da cuenta puede quemarse. Me acordaba, Brenda, de cuando estaba en el hospital de traumatología, el reporte de una compañera. Ya ves que tenemos cirujanos a veces que quieren rápido entrar a la cirugía, y pues lavas con antisépticos con base alcohólica, ¿verdad? Entonces no lo dejan secar y él empezó con el cauterio a empezar la cirugía y se vino el fuego quirúrgico. A eso nos referimos, que a veces no por el hecho, nosotros como quirúrgicas debemos de tranquilizar a estos cirujanos, darle ese tiempo de espera a que se seque esa solución y a poder empezar la cirugía, porque es una base alcohólica, que es el alcohol con el cauterio, ¿verdad? Empieza ahí la cirugía y aparte los campos, se hace el triángulo. Claro, ¿verdad? o sea, es que en quirófano tenemos todo y de sobra Sí. para que ocurra este evento adverso. Y pues tiene razón, todos los cirujanos todo el tiempo van a estar con prisa, van a querer que hagamos las cosas rápido y todo, pero yo siempre lo he dicho, incluso en una urgencia no tenemos por qué apresurar ciertos procedimientos, porque podemos, en vez de ayudar a resolver la urgencia, podemos hacerla más grande o ocasionar una urgencia de otro tipo.
Entonces, a veces ni en las urgencias hay que pasar por alto ciertos detalles, como pues eso es básico, el dejar que se sequen nuestros antisépticos. Afortunadamente, pues ya ahora hay antisépticos que tardan mucho menos tiempo en secarse o que no necesita que se haga asepsia y antisepsia, que se hace en un solo paso y pues eso nos reduce el tiempo de espera, el tiempo quirúrgico. De lavado, exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Brenda. Siempre has participado con el Colegio de Enfermeras Quirúrgicas. Esperamos que nos sigas acompañando con otros temas. Y pues Claro bueno, que sí. pues muchas gracias. Gracias a ustedes.